Vamos con la segunda actividad fundamental. Cuando accedemos a una base de datos, hemos visto cómo insertar filas en una tabla. Veamos la consulta de filas en una tabla del gestor de base de datos SQL Server, empleando solamente las clases SQL Connection, SQL Command y esta nueva clase llamada SQL Data Reader. Ya vimos que el SQL Connection, esta clase nos permite configurar la conexión a una base de datos de un servidor de SQL Server. SQL Command nos permite configurar un comando SQL, ya sea insert, delete, update, select, etc. y su posterior comunicación con el servidor SQL Server, configurado previamente con el objeto de la clase SQL Connection. Y ahora también vamos a ver que cuando ejecutamos el comando, específicamente el select, vamos a tener que, para recuperar los datos, configurar un objeto de clase SQL Data Reader que almacena el resultado devuelto por un comando select que se ejecuta en el servidor. Vamos a ir trabajando con nuestra tabla de empleados, que tiene los campos documento, nombre y sueldo, y vamos a implementar la consulta por el documento. Agreguemos otro botón ya al proyecto 148, que lo continuamos. Vamos a hacer la consulta por documento. Entonces, en la consulta por documento, imaginemos cómo va a funcionar si vamos al SQL Server. Recordemos los campos, las filas que hemos cargado en la tabla empleados. Estas son las filas que hemos guardado en la tabla de empleados. Si yo quiero consultar por el documento, va a ser select. Vamos a recuperar el nombre, el sueldo de la tabla empleados, donde el documento sea igual. Por ejemplo, consultemos el documento del empleado con el número 10 millones. Nos debería retornar únicamente esta fila, este select. Como hacemos la consulta por el campo primary key, nos puede volver o 0 filas o una. Bueno, acá tenemos el comando select. Pasemos a la lógica de nuestra aplicación. Entonces, lo primero que hacemos, abrimos la conexión. Seguramente al final cerraremos la conexión. Vamos a configurar una string con el comando SQL que queremos implementar, donde vamos a utilizar interpolación de string, por lo tanto vamos a agregarle el carácter peso, y acá es donde tenemos que justamente configurar este comando select. El comando select, lo que vamos a sustituir es donde, para no preguntar siempre del documento 10 millones, sustituimos por lo que tiene el textbox 1, donde se carga, el operador carga el número de documento. Vamos a crear, igual que en la inserción, un objeto de la clase SQL Command. Lo llamamos comando, creamos el objeto de clase SQL Command y le pasamos los dos parámetros, el string con el comando SQL y qué conexión va a utilizar, la variable conexión. Que se ha creado ese objeto, dijimos acá en la parte superior, el data source es el nombre de nuestro servidor, initial catalog, el nombre de la base de datos, integrated security, para que utilice la seguridad propia de Windows. Bueno, una vez, acá no vamos a llamar execute on query, acá vamos a crear un objeto de clase SQL Data Reader, le vamos a llamar registro a este objeto, y cuando llamemos, en vez de llamar execute on query, llamamos al método execute reader. Execute reader, este método crea un objeto de la clase SQL Data Reader, nos lo devuelve y se guarda ahí en la variable registro. Esta clase SQL Data Reader tiene un método llamado reads, que lo que va a hacer, si hay un registro en el objeto de SQL Data Reader, o sea, si el select ha devuelto una fila, este read va a devolver verdadero. Y vamos a proceder a mostrar en el textbox 2 cómo recuperamos datos. Es registro, subíndice, vamos a indicar el nombre de la columna que recuperamos, que es nombre,
convertimos a string y en el textbox 3 registro subíndice sueldo. En el caso que este if dé falso, o sea que el método read devuelva false, es porque el comando select que hemos configurado no hay ninguna fila en la tabla de empleados que coincide con el documento ingresado. Por lo tanto, por el else vamos a mostrar un message box. No existe un empleado con el documento ingresado. Y lo más conveniente siempre del objeto de SQL Data Reader llamar también al close. Si no lo hacemos, si bien va a funcionar, lo más conveniente es también, así como cerramos la conexión, llamar al método close del SQL Data Reader. Pasemos a ejecutarlo y probemos. Si ingresamos un documento que no exista, por ejemplo el 11 millones, consultamos, no existe un empleado con el documento ingresado. Recordemos cuáles tenemos. Hemos dicho que si ejecutamos tcl que nos devuelva todas, vamos a consultar el de 10 millones. Consultamos y estamos recuperando el nombre, el sueldo. Si consultamos el de documento 20 millones, es de López Ana y 15.000. Bueno, con esto hemos visto cómo implementar una consulta, ¿sí?, empleando solamente estas clases: SQL Command, SQL Data Reader y SQL Connection para conectarnos al SQL Server. Esta es la forma más sencilla, más elemental para poder conectarnos y recuperar datos. Con esto ya finalizamos la consulta. Gracias.